Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este campus del Centro Familiar de Adoración. Mi nombre es Javier Carrá, soy pastor y damos gracias al Señor por su vida, por su familia, por el pastor de campo que ha hecho posible que se abra este lugar. Damos gracias a Dios por la tecnología que permite llevar a cabo esta visión preciosa de llevar la palabra de Dios más cerca de usted. Por si usted no podía asistir a nuestra iglesia, nuestro campus Constitución, nuestro campus central, ahora la iglesia queda cerca de usted y usted puede venir a este campus. Así que le invitamos, si no ha llamado a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos y no los ha invitado, le animamos a que lo haga para que el próximo domingo le puedan acompañar. Vamos a la palabra de Dios en esta mañana. Voy a pedir a todos que se pongan de pie, por favor, en este momento, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, vamos a estar en el capítulo 11, todos puestos de pie. Mateo 11, 28. El título del mensaje: la urgente necesidad de orar. La urgente necesidad que usted y yo tenemos como cristianos de mejorar nuestra vida de oración. Estas palabras que vamos a leer del 28 al 30 son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer Jesús? Esta es una promesa. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es la promesa? Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. De nuevo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, muchísimas gracias por este campus, muchísimas gracias por esta iglesia, gracias por estas personas que son hijos tuyos y que han venido a este lugar, Señor, como dice tu palabra, buscando descansar. Gracias, bendito Dios, por tu amor y tu misericordia. Yo te pido en esta mañana que prepares nuestro corazón, que prepares también nuestros oídos, que quites todo estorbo, todo ruido, Señor, para que podamos recibir tu bella y valiosa palabra. Sabemos que es buena, esta semilla de la palabra es buena, pero prepara la tierra de nuestro corazón para que esta semilla germine y dé fruto, que no sea estorbada por el enemigo, que no sea estorbada por los afanes y las preocupaciones, sino que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Muchísimas gracias por el alimento espiritual y ayúdanos y enséñanos a ser hombres y mujeres de oración. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Hermanos lindos, debemos orar porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Cuando usted trata de vivir la vida sin oración, está queriendo vivirla separado de Él. Y Él fue quien nos advirtió que no íbamos a poder hacer nada. ¿Cómo está tu vida de oración este día? ¿Qué tan constante, si somos sinceros, qué tan constante eres? No solo el domingo, sino durante la semana. Y por favor, quitemos, estas oracioncitas de un minuto, que son buenas, son necesarias, hay que seguirlas haciendo, pero no contando las oraciones de un minuto o menos por los alimentos, cuando ya nos vamos a dormir, sino una vida de comunión con Dios a través de su Espíritu Santo. Debemos orar, porque fue el Señor quien dijo, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero siendo sinceros, ¿a quién vamos primero cuando estamos angustiados? ¿Donde el amigo? ¿Donde el jefe? ¿Donde el prestamista? ¿Donde la vecina? ¿O al Señor? Él dice, invócame. Por eso el salmista decía, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Jehová, a ti clamé y me sanaste. Tenemos cantidad de ejemplos, hermanos, que nos muestran que el oído de Dios está inclinado
y atento a nuestra oración. La pregunta no es si Dios escucha, sino si nosotros estamos siendo constantes en oración. Y hermano, yo no quisiera que este fuera un mensaje más, sino que este fuera un mensaje que de verdad transforme su vida y lo haga a usted un hombre o una mujer de oración. Dios puede hacer eso en usted y puede usar este mensaje para incomodar y para que le pidamos al Señor. Este mensaje en parte nos va a hacer entender la urgente necesidad de orar, pero también nos va a hacer tener clara la manera de pedirle esa vida de oración al Señor. Desde niños escuchamos que debemos orar, nos enseñan, pero la verdad es que a muchos de nosotros nos cuesta orar. Como requiere un cierto esfuercito mental, aunque sea mínimo, para no distraerse, para enfocarse en lo que le estamos pidiendo. Quizás el reto es que nuestra debilidad humana no nos permite ver a Dios cara a cara y tendemos a ser incrédulos. Y entonces al no ver a la persona con la que estamos hablando, tendemos a distraernos o tendemos a desanimarnos. Pero hermano, bendito, bienaventurado aquel creyente que el Señor le permite adquirir una vida de oración, porque de ahí le vienen todas las bendiciones que el cristiano necesita. Es la disciplina que, si somos sinceros, más nos cuesta. Algunos de los que están aquí quizás no les cuesta ser constantes en la lectura de la palabra. Conozco muchas personas, leen aunque sea un par de versículos al día o mucho más a veces, pero a la mayoría con los que yo he platicado les cuesta ser constantes en la oración. No es que nunca oran, es que no son constantes, no es un estilo de vida. A veces es la prisa, pero hasta que la vida nos carga, nos aplasta, entonces, hermano lindo, somos obligados a buscar al Señor en oración. Hasta que las tribulaciones de la vida nos apretan, empezamos a desarrollar una vida de oración. Yo creo firmemente que uno de los grandes propósitos de las pruebas es convertirnos en hombres y mujeres de oración. Así que si usted está pasando pruebas, en la oración va a encontrar paz, en la oración va a encontrar fortaleza, va a encontrar fuerza. Ahí se cumple, hermano, lo que dice Jesús: vengan a mí los que están trabajados y cargados. A veces las pruebas nos hacen andar con la espalda doblada, como decimos en buen salvadoreño, el lomo, ¿verdad? Torcido así, del peso de las pruebas. Hay personas que dicen, me duele la espalda, y al revisar su espalda, su columna, no tienen nada, simplemente dicen el estrés. Pero son las pruebas y las tribulaciones. Es que, hermano lindo, no estamos diseñados para vivir esta vida separados de Dios. Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos al Espíritu Santo en cada momento a través de la oración. Alguien preguntó por ahí, pastor, ¿y yo necesito al Espíritu Santo para ir al cielo? Y yo le dije, hermano lindo, usted necesita el Espíritu Santo hasta para ir al trabajo, hasta para ir al súper, hasta para ir a encontrarse con una persona que quizás a usted le cuesta llevarse con ella. Necesitamos al Espíritu Santo para esta vida, por supuesto que para la vida venidera también. Así que necesitamos esa vida de oración. Este pasaje, hermano, lo tenemos que entender como una comparación que Jesús está haciendo con los fariseos, ¿verdad? El fariseo no quería venir a Jesús, no quería creer en él. El fariseo estaba confiado en sus propias fuerzas, queriendo vivir esta vida en sus propias fuerzas, en sus propias obras de la ley, en su propio cumplimiento, en sus actos de justicia. Él confiaba en su propia bondad y en su propia fuerza para tener el favor de Dios, pero al vivir de esta manera, tarde o temprano, algunos de ellos se cansaban. Por ejemplo, tenemos a Nicodemo, que se le acercó al Señor de noche con un corazón sincero, queriendo saber más acerca de él, y el Señor le habló acerca del nuevo nacimiento, donde le dice aquellas palabras famosas: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Todo esto está en Juan 3, ¿verdad? Pero la mayoría de fariseos no eran como Nicodemo. Ellos no querían venir. Vivir la vida por sus propios méritos era como su lema, hasta que algunos de ellos se cansaban. Y entonces el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados,
y yo los voy a hacer descansar. Nosotros los cristianos a veces estamos como los fariseos, queriendo vivir esta vida sin oración, queriendo vivir esta vida en nuestras propias fuerzas. Quizás nosotros sí hemos creído intelectualmente en Jesús, pero hermano, la máxima expresión de la fe cristiana es la oración. ¿Por qué? Porque usted está de verdad comprobando que cree que hay un Dios que le ama, que le ha perdonado, que le oye, y usted está hablando con Él. Si usted no tiene vida de oración, es como si en la práctica fuera un incrédulo. Es como si en realidad su fe y su confianza está puesta en usted mismo. Pero el Señor nos invita a que vengamos. ¿No será que sientes la vida tan difícil y tan cargosa porque no hay oración? ¿No será que estás como Elías, el profeta, a punto de perder el ánimo por la vida? Ya dijo, Señor, llévame mejor. Y al entrar en esa cueva, en el monte del Señor, el Señor lo hizo experimentar su presencia en ese silbo apacible. Hermanos, está comprobado, hasta la ciencia médica ha llegado a comprobar los beneficios para la salud mental y física en la oración, en la meditación, en la palabra de Dios. En primer lugar, en la oración está el descanso que tú necesitas. ¿Cuántos anhelan vacaciones? ¿Cuántos han estado esperando ya? Mire, yo creo que el salvadoreño vive, si el cristiano vive de gloria en gloria, el salvadoreño vive de vacación en vacación, ¿verdad? De hecho están las grandes, ¿verdad? La de fin de año, la de Semana Santa y la de agosto. Por lo menos los capitalinos nos movemos en esas 3 vacaciones, ¿verdad? Pero hermano, la vacación del alma se llama oración. Diga por favor, la oración es la vacación del alma, el descanso que tu alma necesita. Dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. De la iglesia uno no se toma vacaciones. No hay tales que, ay, no voy a ir porque estoy cansado. ¿Cuándo más tiene que ir? Mucho menos de la oración. Hoy no voy a orar porque estoy bien agotado. Es cuando más debemos de orar, porque el Señor promete que ahí nos va a hacer descansar. Venid a mí, eso es lo que tenemos que hacer. Para recibir ese descanso, tenemos que ir a Él. ¿Y qué significa ir a Él? Sino estar en su presencia en oración. No podemos decir, por ejemplo, yo me reuní con fulanito. Ah, de verdad, te viste un buen amigo, ¿verdad? Por ejemplo, yo hace un par de semanas me reuní con un buen amigo, con el pastor de campo de esta obra. Estuve reunido. Y me pueden preguntar, ¿y qué habló con él? Ah, bueno, le pregunté que cómo iba el campus. Él me contó que estaban todos ustedes bien entusiasmados y que la obra va sumamente bien. Entonces hubo comunicación en 2 vías. Pero yo no puedo decir que fui al pastor de campo si no hablé con él y no escuché lo que él me tenía que decir. Imagínense que sin propósito sería esa reunión donde yo les digo a ustedes, me reuní con su pastor de campo. ¿Y qué habló con él, pastor? Nada, solo nos vimos. ¿Y él qué le dijo? Nada, solo nos vimos. ¿Verdad que es ridículo? No tiene sentido. De la misma manera, hermano lindo, no podemos decir soy cristiano si nunca hablas con Él, si nunca oyes lo que Él te tiene que decir. Cuando venimos a la prédica, voy a decir esto con mucho cuidado para que no se vaya a malentender. Cuando venimos a la prédica, oímos lo que Dios le dijo al pastor. Pero cuando oramos y leemos la Biblia, oímos lo que Dios te dice a ti. Claro, Dios ha puesto pastores para aprender a interpretar la Biblia, para aprender a orar. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Pero necesitamos tener ese crecimiento espiritual, esa madurez, de manera que nosotros tengamos nuestra propia relación con Dios. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor trae paz por medio de la oración. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Antes sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica, ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios
¿Cómo es esa paz? Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es precioso, hermano, cómo la palabra, a través de Cristo mismo, a través del apóstol Pablo, nos recuerdan que cuando más preocupados estamos, es cuando más tenemos que orar, porque en la oración está el descanso que tu alma necesita. El mismo Jesús oraba. Imagínese usted, siendo Dios, Él mismo oraba. Y algunos se preguntan, ¿y cómo es eso que Jesús oraba? Si Él es Dios, ¿a quién le oraba? ¿A Él mismo se oraba? ¿O por qué oraba Jesús? Y hay 3 razones rápidas. Esto no es el mensaje, pero solo se los quiero mencionar. Las 3 razones por qué Jesús oraba. En primer lugar, porque el Dios al que adoramos es un Dios trino. Y tienen perfecta comunión el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ninguno es más que el otro. Los 3 tienen, digamos, diferentes personas, diferentes funciones, pero es un solo Dios en 3 personas, en 3 hipóstasis, dicen los que estudian teología, ¿verdad? Así que el Padre disfrutaba la comunión con el Hijo y el Hijo disfrutaba la comunión con el Padre y ambos disfrutaban la comunión con el Espíritu Santo. Una de las escenas más preciosas es cuando Jesús sale del bautismo y desciende sobre él el Espíritu Santo y el Padre da una voz desde el cielo que dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Una escena preciosa de la Trinidad. Así que Jesús oraba porque disfrutaba la comunión. Y nosotros, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que disfrutamos? Si sabe qué, hasta me dan ganas de parar la prédica y mejor solo dedicarnos a orar. Pero solo déjenme enseñar un poquitito más y luego le vamos a pedir al pastor de campo que nos dirija en un buen momento de oración. Jesús oraba también porque no solo era 100% Dios, también era 100% hombre, y como hombre estuvo sujeto a nuestras tristezas, a las emociones humanas, al cansancio, a nuestra debilidad, y él necesitaba orar por su parte humana. Acordémonos que ahí se da una unión maravillosa, ¿verdad?, entre el Verbo, que es Dios Hijo, y la persona de Cristo, el Jesucristo hombre, ¿verdad? Y entonces esa unión se llama unión hipostática, y ahí, hermanos, vemos cómo Jesús en su humanidad necesita orar. Si él, hermano, teniendo toda la plenitud de Dios en él, pero por su parte humana necesitaba orar, ¿cuánto más usted y yo, que somos simples mortales? Claro, con un alma inmortal, pero que tenemos la gran necesidad de esa comunión con aquel que es inmortal, con aquel que es eterno. Necesitamos orar. Jesús también oraba, hermano, porque quería ponernos ejemplo a nosotros. Se apartaba de mañanita. Y usted, hermano, ¿qué hace en las madrugadas? Quizás prefiere dormir un ratito más. Pero si nos disciplinamos y nos dormimos un poquito más temprano y nos ponemos un despertador y nos proponemos, podemos seguir el ejemplo de Jesús, que se apartaba a un lugar desierto, un lugar solo, y que iba a orar. Había un canto precioso que me enseñaron cuando yo estaba en el bíblico. Se lo voy a enseñar brevemente, a ver si se lo aprenden. Decía: al Señor buscaré de mañana, de mañana, de mañana. Al Señor buscaré de mañana y a su casa iremos a orar. Oiga, orar, orar sin desmayar. Cristo viene y nos puede encontrar. Orar, orar sin desmayar. Su venida cercana está ya. A ver, ¿quién se lo aprendió? ¿Quién lo quiere cantar? Todavía no, ¿verdad? Bueno. No está largo el canto, está fácil, pero solo a mí me encantaba porque el buscar a Dios de mañana equivale, hermano lindo, a orar. Cuando nosotros vamos a Jesús, como dice el pasaje, estamos orando. Jesús está invitando a que vayamos ante su presencia en oración. Y dice: orar, orar sin desmayar. Cristo viene y nos puede encontrar. Así le pasó con sus discípulos. Un ratito los dejé orando y ya se me durmieron, les dijo en su última noche, porque la condición humana se cansa, no persevera en la oración. Pero Jesús nos puede fortalecer. Él dijo: velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
quiere vencer la carne, quiere tener victoria contra el pecado. Ese es el segundo punto. En la oración está la victoria contra la tentación. Versículo 29 y 30 dicen: lleven mi yugo sobre ustedes, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces el pecado nos hace batallar a nivel de alma, a nivel de espíritu? Y estamos ya cansados. La Biblia dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí. Hay una lucha. Pablo decía: miserable de mí, porque no quiero hacer algo malo y lo termino haciendo. Quiero hacer algo bueno y termino no haciendo lo bueno que quiero. Miserable de mí. Pedro dice que hay deseos carnales que batallan contra el alma y que nos asedian todos los días. Hermanos lindos, las tentaciones, la ira, el mal carácter, el gasto compulsivo, la envidia, el resentimiento, la crítica, todo eso nos cansa el alma. Pero si nosotros aprendemos a ir al Señor en oración, si nos ponemos el yugo del Señor, el yugo de la oración, el yugo de venir a Él nos va a dar descanso contra el pecado. Él nos va a dar la victoria. De la comunión con Dios nos va a venir la victoria contra el pecado. Dice: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué es esto del yugo? Bueno, usted sabe que esa pieza de madera que le ponen a los bueyes para alar el arado se le llama yugo, ¿verdad? Y entonces está haciendo una comparación del yugo de la ley versus el yugo de Cristo. Y dice que el yugo de Cristo es fácil y es ligero comparado con el yugo de la ley. ¿A qué se refiere? Que el fariseo que no quería venir a Jesús estaba obligado, hermano, a ponerse todo el peso de la ley, los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos ceremoniales que ellos se imponían. Era una carga pesada. Con tal de no confiar en Jesús, ellos confiaban en sus propias fuerzas y debían de cumplir la santidad perfecta, y ningún hombre es capaz. El fariseo y el judío no entendían eso. Nadie es capaz de alcanzar una santidad por sus propias fuerzas si no es a través de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, el único camino, la verdad y la vida. Y Jesús por eso dice: si quieren tener descanso de ese yugo, si quieren tener victoria contra el pecado, pónganse mi yugo. Es decir, dependan de mí. Vengan a mí en oración y van a hallar descanso para sus almas. ¿Qué se necesita para depender del Señor? Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La oración es un acto de humildad, porque reconocemos que dependemos de aquel a quien le estamos orando. No le oramos a ningún santo, no le oramos a ninguna estatua, a ninguna imagen, a ningún, digamos, hombre. Le oramos al Todopoderoso. Y ahí es un acto de humildad. Oiga, hermano, no orar es un acto de orgullo, de soberbia, de rebeldía. Estamos diciendo a Dios y a los demás: yo puedo solo. Pero si somos mansos y humildes como el Señor, vamos a venir a Él en oración y vamos a tener victoria contra la tentación y vamos a recibir descanso en nuestras almas. Había un joven a quien yo aconsejé muchos jóvenes cuando fui pastor de jóvenes, y recuerdo que uno de los casos más comunes que los jóvenes luchaban con esto y me venían a contar era la pornografía, sobre todo en internet, en el celular, en las redes, en el WhatsApp, ¿verdad? En todo eso. ¿Saben qué? En la oración está la victoria. Yo siempre hablaba con estos jóvenes. Y lo que pasa, hermanos, es que quizás hay una brecha. Hoy en día los papás tenemos que tener esto bien claro. Hay una brecha generacional, tecnológica. En nuestros tiempos, quizás acceder a este material tan dañino, tan tóxico, que puede cambiar el cerebro y afectar las relaciones permanentemente en nuestros jóvenes y afectarles su matrimonio, su relación con el sexo opuesto, su relación con Dios. Acceder a este material en nuestros tiempos era algo muy difícil. No cualquiera, antes habían quizás revistas pornográficas o videos pornográficos, no era algo que cualquiera podía conseguir, aunque es una cosa que ha estado desde muchas décadas. Pero con la explosión de las comunicaciones y el internet, este material
Está disponible de muchas maneras por internet, y entonces es de pedirle a Dios que nos dé sabiduría como papás para hablar con nuestros hijos, para vigilarlos, para cuidarlos, para guardarlos y protegerlos de este mal tan terrible donde Satanás está metiendo sus garras en la mente de nuestros jóvenes. Pero, hermano, cuando yo hablaba con los jóvenes, les decía, mira, si quieres tener victoria contra esa tentación, que casi se puede volver una adicción, la pornografía, la masturbación, y bueno, es incluso un preparativo para la inmoralidad sexual, para el adulterio, para la fornicación. Si quieres tener victoria, yo les decía, te vas a levantar temprano. A la larga eso va a hacer que ya no te quieras desvelar porque vas a llegar cansado. Entonces te vas a levantar temprano. Vas a hacer, y esto es una clave para desarrollar una vida de oración, vas a hacer una lista de 25 personas y las peticiones de oración de esas personas. Y la vas a tener ahí en tu mesa. Y todas las madrugadas vas a ir nombre por nombre orando por cada una de esas personas. Pero no lo vas a hacer a la carrera ni con prisa. Te vas a tomar tu tiempo para ir orando, mencionando el nombre, la petición, el nombre, la petición. Hermano lindo, la oración no solo cambia las cosas, la oración me cambia a mí. Soy transformado mientras practico la oración, mientras soy ese canal de bendición para interceder. Cuando abandono ese egoísmo y esa comodidad de la carne y me activo en orar. Vas a orar por esas 25 personas todos los días y después vas a leer tu porción de la palabra y vas a meditar en ella, ¿verdad? Eso es en las mañanas. Ahora, en el momento del día que llega la tentación, en ese momento, ¿cómo la vas a enfrentar? En primer lugar, le vas a decir que no a la tentación en los primeros 5 segundos. Si usted se tarda más de los 5 segundos, ya perdió. Al nomás llega esa tentación, decía Martín Lutero, no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que se paren en mi cabeza y hagan un nido. De la misma manera, la tentación o el pensamiento puede venir, pero yo la puedo espantar rápido. No me voy a quedar si hay un ave de rapiña y está volando sobre mi cabeza, la voy a espantar. Si hay una abejita o un insecto que amenaza, ¿verdad? Yo la voy a espantar. Así la tentación, yo me tengo que quitar en los primeros 5 segundos, apartarla, decirle que no. Y en ese instante voy a darle gracias a Dios por fe, por la victoria que me ha dado. Y voy a decir, Señor, tu palabra dice que junto con la prueba das la salida. Gracias por fe, por esta victoria que ya me diste. Y en ese instante voy a ocupar mi mente con una promesa. Qué bueno es que el cristiano tenga las promesas de Dios en la Biblia bien claras. Usted se puede meter a una página, Google, por ejemplo, un buscador, y buscar ahí las promesas de Dios en la Biblia. Y entonces, todos los momentos que llega la tentación, dice que no, le da gracias a Dios por la victoria y va a una promesa. Por ejemplo, aquí en Mateo 11 tenemos varias promesas que si vamos a Él, Él nos va a hacer descansar. Hay otras donde el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Hay tantas promesas preciosas y usted ocupa su mente en esa promesa y empieza a orar. De la oración te va a venir la victoria contra la tentación. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es poderoso, pero quieres tener victoria, quieres tener descanso en tu alma y no ora. Necesitamos urgentemente orar, desarrollar esta oración. Practiquen los consejos que se han hablado en esta prédica. Y por último, en la oración está la guía que necesitas. El Señor dijo, el Espíritu os guiará a toda verdad. Y también dijo, los que son guiados por el Espíritu, esto lo dijo el apóstol, los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Una característica del cristiano es que el mismo Dios habita en él. Así dijo Jesús, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Estaba hablando del Pentecostés, estaba hablando de su retorno a los discípulos. Para que el cristiano no quede huérfano en este mundo, Dios le ha dado a su Santo Espíritu. El Padre y el Hijo lo mandaron. Habita en nosotros y nos guía conforme a la palabra y conforme a la oración. Hay un pasaje precioso que a mí me encanta y muchas veces es mal entendido. Deleítate a sí mismo en Jehová. Qué bendición cuando el cristiano se deleita en la palabra. Cuando el cristiano se deleita en la oración.
Cuando en la ley de Jehová está su delicia. Cuando no es una carga, sino que le haya el gusto a la oración. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá. Pero la palabra conceder no es como un genio de la lámpara que te va a conceder tus 3 deseos. No, la palabra original es pondrá. Él colocará. Oiga como dice el pasaje. Si te deleitas en el Señor, Él colocará sus peticiones en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra oración, nuestra petición, nuestro corazón va a ser alineado a la voluntad de Dios en la medida que nos deleitemos en Él. Por eso dice la palabra, si permanecen en mí, en oración, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Claro, porque las peticiones van a ser calibradas de acuerdo a la voluntad de Dios. Cualquier decisión grande que usted tenga, irse del país, cambiarse de trabajo, casarse o no casarse con una persona, hacer o no hacer un negocio, a dónde buscar trabajo, lo que usted necesite hoy, a dónde irse a vivir, dependa del Señor en oración. Ore como un amigo mío que me decía, mira, yo oro, le pido al Señor, dirígeme, no me quiero apartar, no me quiero equivocar, cierra las puertas que no me convienen, abre las que sí. Y él decía, pero Señor, cambia mi oración, no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, aprendiendo de Jesús. No se haga lo que nosotros queremos, sino que se haga en nuestra vida la perfecta voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar, hermanos lindos, en este momento. Yo le voy a pedir por favor al pastor de campo que nos dirija en esta parte y pidámosle al Señor poder tener una vida de oración. Dios les bendiga.